Amén, amén, amén. Son más que bienvenidos a este servicio virtual. Me da mucha alegría verles conectados en esta hora. Toda la gloria y toda la exaltación sea para nuestro Señor Jesús. Bueno, quiero comentarles el día de hoy que, como siempre, es un tremendo privilegio poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Espero el Espíritu Santo nos permita de que cada uno de nosotros reciba una parte de esa palabra y pueda llegar a nuestro corazón de una manera especial y poderosa para nuestras vidas. El día de hoy tengo un tema titulado La vida como una batalla. Quise ponerle la batalla de la vida, pero no estamos batallando contra la vida, sino que la vida como una batalla, y así he decidido titularle, y creo en mi corazón que el Señor nos va a hablar de una manera especial. Es unos puntos básicos, pero creo con todo el corazón de que va a ser algo tremendo. Quiero decirles a ustedes de que una de las palabras que de pronto a mí me ha llegado, si ustedes han visto nuestro canal de YouTube, nosotros tenemos video que tiene más de 74,000 vistas, y es el video del apóstol Pablo. Es un video que decidí editar en cuanto simplemente la narración de Pablo, el video de la película y algunas cositas, y ese video ha sido muy visto, y es acerca de que cuando él ya mencionaba de que ha peleado la buena batalla, y él decía: he alcanzado la carrera y he guardado la fe, ¿cierto? Entonces déjenme decirles de que estas palabras no fueron casualidad en cuanto a la vida de Pablo. Es un testimonio de vida que él está marcando, pero que también lo escribe hacia esta carta de Timoteo. A Timoteo, yo creo que estas palabras de Pablo le influyeron para que él fuera uno de los mejores líderes en esa época, para que continuara con un tremendo legado, el cual quizás no lo vemos marcado en la Biblia, pero de que lo hizo conforme a la voluntad de Dios lo hizo. Y en la vida nosotros necesitamos palabras de aliento, tanto de Pablo como en un momento en el que ya sabía de que su tiempo había llegado, pero asimismo para esas mismas palabras fortalecían a un montón de personas que seguían a Cristo y que estaban pasando uno de los procesos más difíciles de su vida en cuanto a la persecución y en cuanto a todo lo que se tenían que enfrentar de ahí en adelante. Y Pablo era una palabra que, Pablo era una persona que tenía no solo una influencia, sino que era una persona que era muy ser humano hacia los demás, y él se emocionaba cuando veía a los hermanos unidos, él se alegraba cuando todos estaban gozosos, que habían crecido en la palabra, cuando no abandonaban las cosas. Le dolía cuando alguno de los personas que ya había seguido a Cristo volvía atrás, le dolían el alma, pero aún así estas palabras de Pablo fueron palabras que hasta el día de hoy creo que pueden marcar incluso nuestras vidas, y que Dios utiliza estas palabras para fortalecernos, y por eso están escritas en la palabra. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El final de la historia de un gran hombre que Dios usó. Pero déjenme decirles de que nosotros también estamos en una vida en la cual tenemos que luchar y batallar para alcanzar la salvación, la cual es gratis a través de Cristo, pero que nosotros tenemos que batallar durísimamente, es cierto. Por eso la vida como una batalla. Hermanos, cada uno de nosotros lleva consigo una historia única, específica, y yo creo que cada uno de nosotros tiene una narrativa que está en constante evolución. A mí me gusta decir esto porque siempre que voy a indagar acerca de la escritura, siempre me comparo desde el día que nací, y por eso muchas veces yo menciono esto. Y nosotros por eso vamos en ese viaje, y no podemos evitar encontrarnos con momentos de alegrías, hermanos, momentos de lágrimas, momentos de caídas, momentos donde hay victoria. Pero ¿qué significa ser un verdadero guerrero en la batalla de la vida? En un mundo donde la fortaleza por lo regular a menudo se mide por estándares externos. Quiero proponerles en esta hora que la verdadera fortaleza se encuentra en un lugar muy profundo, y en realidad es algo muy íntimo,
Cuando nosotros nos arrodillamos en nuestro cuarto y empezamos a buscar la presencia del Señor a sus pies, es donde realmente el ser humano halla la fortaleza que no puede darle un energizante, que no puede darle otra cosa, solamente la presencia de Dios. Y cuando derramamos lágrimas a sus pies, déjame decirte que ahí es donde el ser humano realmente se fortalece. Entonces, no se trata solamente de enfrentarnos a los problemas, sino de descubrir cómo nosotros debemos de abrazar la vida con valentía, con confianza. No importa cuántas veces, hermano, hayas caído, o nosotros quizás hayamos caído en el transcurso de esta historia, ni cuántas lágrimas hayamos derramado en la historia. Hermanos, tú y yo no hemos llegado al final. Hay un final que sí o sí en el caso de Pablo ya sabía que se venía, pero en el caso de nosotros todavía no hemos llegado al final. Todavía hay mucho por cortar, hay mucha tela por cortar y hay mucho por avanzar. Por eso, desde el día que Juan el Bautista empezó a predicar la preparación del camino de nuestro Señor, nosotros como cristianos entramos en una etapa de dispensación de guerra, hermanos. Hay una guerra constante donde nosotros como cristianos se nos demanda de que debemos de estar armados hasta los dientes, hablándolo espiritualmente, donde nosotros tenemos que estar ungidos, debemos de estar llenos de la palabra, llenos de unción, con la armadura de Dios bien puesta, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están buscando siempre la destrucción de tu vida, pero también de tu familia y de todos los que te rodean, de todo el cuerpo de Cristo, porque Satanás ha venido con mucha ira buscando hacerle daño a todo aquel que crea en el nombre de Cristo. A todo aquel pequeñito que trate de levantarse va a buscar cómo ponerle la piedra más grande o el precipicio para que caiga. Por eso nosotros estamos en una lucha constante, hermano. No podemos obviar eso. Eso no se puede obviar. Por eso la vida es como una batalla constantemente en todo lo que hacemos, tanto espiritual como físicamente hablando. En todo lo que nosotros queramos emprender hay una batalla, hermanos. Un empresario o una persona que hoy podamos decir que es exitosa, entre comillas, en cuanto a lo que haya adquirido por su disciplina, por su constancia, no quiere decir de que en algún momento no tuvo que sufrir, no quiere decir de que en algún momento no tuvo que padecer hambre, que llorar, que estar afligido, que estar lesionado. Hermanos, los más grandes sintieron dolor para llegar allá. Y por eso te digo, incluso nuestro Señor, para poder alcanzar la meta que Padre le había enviado, hermanos, Él tuvo que sufrir a tal punto que murió, hermano. Fue asesinado para poder alcanzar un propósito divino, el cual tú y yo hoy estamos siendo impactados de ese amor, porque ese amor fue derramado en la cruz, hermanos. Entonces por eso nosotros debemos de tener una armadura bien puesta. Pero para hablar acerca de la vida como una batalla, quiero comentarles de que tenemos que ser unos guerreros. Y para ser guerreros tenemos que entender de que también somos soldados, porque hemos sido llamados como soldados de Cristo a batallar, hermano. No hemos sido llamados para hacer pereza, ni para quedarnos quietos, ni para esperar solo las bendiciones de Dios. No, porque la palabra de Dios enseña de que así como los días han sido acortados, de que como no tenemos lucha contra sangre ni carne, asimismo quiero comentarles de que nosotros debemos de tener la armadura de Dios bien puesta, tanto en nuestro comportamiento, pero espiritualmente hablando. Por eso no podemos desistir. Tenemos que entender de que tenemos que luchar por nuestros ideales, pero a la misma vez porque el reino de los cielos lo arrebatan solamente los valientes, los que no hacen pereza, los que no se quedan sentados. Hermanos, esta vida es de continuar, es de avanzar en medio de lo que estemos pasando. Por eso quiero hablarles acerca de unas características de un guerrero, de un verdadero guerrero de Dios. Y para nosotros ser guerreros, para poder batallar, acerca de cómo, de la vida como una batalla, para poder batallar, hermanos, en esta vida conforme a lo que Dios nos dio, yo quiero hablar de algunas características en esta hora. La primera es que un verdadero guerrero no abandona la batalla. Hermanos, Hebreos capítulo 11 versículo 39 menciona: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para
preservación del alma. Hermanos, nosotros debemos de ser personas determinadas. La determinación en un cristiano es vital. Hermanos, en todo lo que tú quieras emprender, uno tiene que ser muy determinado, enfocado en la meta, así sea de a pasito, así sea arrastrándose, así sea de a poco. Hermano, es mejor arrastrarse y apuntar hacia las estrellas para alcanzar algo, hermanos. Por eso nosotros debemos de ser determinados, siempre estar en condición de pelear, siempre estar en condición de avanzar, sea de a poco, sea lo que sea, pero no dejemos de avanzar. Hermanos, hay personas que han logrado el éxito, pero saben, no es de la noche a la mañana. Fueron constantes. Incluso hay unos que, cuando tú ves historias de la vida, personas que hoy ya tienen renombre en el mundo, fueron personas que incluso lo que hacían, iban a trabajar y venían y seguían en su emprendimiento de a poquito y tardaron años. Incluso si tú miras cuántas veces intentó el que hizo el primer bombillo, el que inventó el bombillo, cuántas veces lo intentó, pero él nunca lo vio como un fracaso, sino que él dijo 499 maneras, intentos de cómo no hacer un bombillo, y a la 500 le salió, y así sucesivamente. Entonces, cómo uno va aprendiendo todos los días. Por eso nosotros somos personas totalmente intelectuales, con mucho potencial. Tú te lees hoy un libro y mañana tienes un conocimiento nuevo de cómo ejercerlo y también aconsejar a una persona. Hay las personas cuando devoran libros, a mí me genera mucho respeto eso, porque realmente cuando uno quiere adquirir sabiduría y conocimiento, dice la palabra del Señor, Salomón decía, quiere sabiduría antes que el oro, ¿cierto? Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, número uno, y partiendo desde allí, todo lo que sea conocimiento hacia el bien, hermano, hacia el bien, porque también hay conocimiento del mal, pero quiero decirles de que todo lo que nos sirva a nosotros para enfocarnos, para no abandonar la batalla, se necesita hoy. Pero la determinación del ser humano, la que Dios nos dio, hermano, pues es que la palabra lo menciona como un espíritu, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, que en nuestro espíritu hay una capacidad de ser muy disciplinados, pero también de ser muy tenaces en lo que hagamos. La tenacidad es como esa valentía para emprender, esa valentía para hacer las cosas. Bíblicamente se menciona como el denuedo. El denuedo es como ese vigor cuando uno se dice para predicar el evangelio, así sea gritado, me explico, como con esa potencia, como con esas ganas de hacerlo. Hermanos, se necesita eso para avanzar, sea de a poquito. Puede que hoy no te encuentres en el momento más, en el mejor momento de tu vida. Puede que hoy no te encuentres con la pila quizás descargado un poquito al 40, al 50, no sé en qué porcentaje, pero hermanos, con lo poco que tengas o con lo mucho que estés cargado, tenemos que avanzar. No podemos desfallecer al propósito divino de ser salvos, de predicarle a otras personas y los objetivos personales. Incluso en lo que quieras emprender se necesita determinación. Por eso en Hebreos menciona que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y la fe se necesitaba en esos tiempos, porque el que creía en Cristo era perseguido y ya. Era perseguido, era asesinado. Ellos escuchaban cuando mataban a sus hijos, cuando mataban a sus parejas, cuando mataban a sus familiares, a sus amigos de la congregación. La sangre fue derramada también en esos tiempos. Se necesitaba eso, pero hoy en día se necesita más para no dejarnos caer en el mundo, porque el mundo que nos rodea hoy en día es un mundo que tiene muchas corrientes. Por eso no podemos renunciar, tenemos que ser insistentes. La mente concentrada en el objetivo siempre va a ser de que como que nuestro cuerpo vaya en pos de ello. Por eso, si ustedes no han notado, yo, hermanos, con lo poquito, con lo mucho, el templo que estamos construyendo, pregúntele a mi esposa, 3 costales, 4 costales, 5 costales, 6 costales, a veces nos da para 100, valen como 120 y los compramos y vamos y los empacamos y después como los botamos, y así nos vamos de a poquito, y hoy ya hemos hecho un hueco gigante, me explico, pero va un año,
Pero un año que si yo no hubiera dicho, es que yo tengo que tener la plata para hacerlo, hermano, entonces nunca lo vamos a hacer. Yo soy de los que decido empezar a hacer ejercicio de a poquito y después termino levantando una pesa. La determinación se necesita. Si tú hoy no sabes tocar un instrumento y quieres tocar en el 2025, pues tienes que empezar hoy. No en el 2025, así sea de a poquito, de a 3 cuerdas, de a una nota, un poquitico de tonalidad y te vas yendo y en el 25 hablamos bien cuando ya estés tocando un instrumento a cabalidad. Pero es que en la vida, si tú quieres hablar un idioma, entonces Open English te vive mandando anuncios a YouTube, a Instagram y a todas partes y uno dice, yo voy a aprender algún día. Pero algún día, ¿cuándo, hermano? Es que la vida es de determinación. Por eso nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Porque ser cristiano, o otra cosa es decir ser cristiano. Ser cristiano es actuar, comportarse, vivir una vida, avanzar, así se caiga, así lo que sea, pero hay que seguir, así te digan 1000 cosas, así la gente se ponga como en contra tuya, no importa, es que nosotros, es que el cristiano que no entienda de que vamos a ser blasfemados, que no vamos a ser señalados, hermano, eso es lo cotidiano de un cristiano. Es normal, más si hablan de mí es porque algo estoy haciendo mal, pero a la misma vez es normal. Así tú hagas todo lo bueno que hagas. Tú puedes ser María Teresa del Calcuta si quieres. Puedes hacer chichi bendito. Hermanos, lo malo que hagas es lo más señalado. Pero todo lo bueno que hiciste en el año es lo más natural que tenías que haber hecho. Pero entonces es normal de que te señalen, es normal de que te busquen la caída, es normal de que se miren siempre, se fijen siempre como en los errores, en la parte que tú no haces bien. Hermanos, sin dolor no hay gloria. La palabra de Dios nos enseña de que todo tiene que ser con sacrificio, hermanos. Sacrificio. Y en el mundo no hay una persona que haya crecido numéricamente en lo que haya emprendido sin dolor. Porque es que sin dolor no hay gloria, hermano. Nosotros tenemos que padecer. Nosotros no somos más que nuestro Señor. El reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes. Porque si no se necesitara valentía, ¿qué es valentía? Enfrentarse a un ejército así sea solo. ¿Qué es valentía? Enfrentarse y defender un terreno de lentejas para que los enemigos no se lo lleven de los filisteos. Asimismo, estas personas de renombre que estuvieron con David fueron personas que hicieron hazañas específicas, que no se rindieron, que no voltearon a mirar hacia atrás. Número 1, no abandonan la batalla. Tenemos que entender de que estamos en una lucha. Si tú aceptaste a Jesús, pues hermano, átate bien el cinturón y firmes para adelante, por más de lo que venga contra tu vida, para adelante, nunca hacia atrás. Así hayas cometido lo que hayas cometido, para adelante, vuelve y levántate. Siempre y cuando estés respirando, levántate y continúa. Número 2, nosotros, ¿quién dijo que un soldado, un verdadero soldado que se enfrenta a la batalla de la vida, hermanos, no experimenta las emociones? Si Dios nos hizo a nosotros personas sensibles, por más que el hombre se crea duro de corazón o la mujer se crea una piedra en sus emociones, hermanos, nosotros somos seres humanos que somos muy emocionales. Lo digo en el sentido de, hermanos, vea, yo les quiero comentar de que en medio de incluso las adversidades, porque se sufre en medio de las adversidades. ¿Quién no ha pasado o experimentado alguna adversidad en su vida? O momentos en esos que uno dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué mi familia es así? ¿Por qué yo tuve que padecer esto cuando fui niña o niño? ¿Por qué viví esto? ¿Por qué experimenté esto? Hermano, hay cosas que uno no puede, como que no tiene la explicación el día de hoy, y uno sufre en medio de eso, incluso siendo cristiano. Hay momentos en los que uno llora, hay momentos en los que uno no entiende, hay momentos en los que uno quisiera gritar y salir corriendo y volver a rato y ir por allá a un abismo y gritar bien duro, pero a veces uno quisiera hacer eso. ¿Por qué? Porque es que uno sufre también en medio de las adversidades. La palabra del Señor nos enseña. Pedro le decía a las personas que habían sido
que habían sido desterradas de ahí de Jerusalén, que habían sido esparcidos por toda Asia, y esas personas que habían seguido a Cristo, porque también había mucha persona que no era judía, eh, y que también habían sido esparcidos por el nombre de Cristo porque habían creído en él. Entonces Pablo les mencionaba todo y decía: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque ya se lo había mencionado el Señor, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Eran palabras de aliento para un montón de personas que estaban padeciendo y que estaban sufriendo en medio de las adversidades. ¿Tú crees que este versículo es solo para nosotros? Cuando se escribió este versículo, era para gente que lloraba con sangre, hermanos, que lloraba con sangre y que estaba padeciendo durísimo, que habían sido separados de su tierra, de su parentela, de sus familiares, que habían sido reducidos como casi a la nada por causa de amar y seguir a Cristo, hermanos. Por eso Dios nos revela a través de su palabra hombres que sufrieron en medio de las adversidades. Y por eso uno de esos ejemplos es Job, el más mencionado y cotizado por los pastores, por los cristianos como tal. Job y sus pérdidas. ¿Tú crees que Job, siendo un hombre justo, temeroso de Dios, que experimentó estos sufrimientos tan extremos, era justo? No podría decir no, pero todo esto nos enseña a nosotros de que aún así, cuando el justo por la fe vivirá, y este hombre, por más que sufrió, por más porque yo digo el dolor, es que, hermanos, de los que tienen hijos aquí presentes, no sé quién haya perdido un hijo, pero donde pierda un hijo, cualquiera de los que estamos acá, yo creo que es un dolor que tiene que ser no apaciguable, no es tan fácil de consolar. O sea, esa persona va a ser un poquito inconsolable. Por eso se describe y se menciona. Cuando estas personas, por ejemplo, hay unas que me llegó al corazón, fue cuando le matan al hijo Absalón, le matan a Absalón a David. Y cuando tú ves esa historia ahí en Samuel y cómo David llora, porque uno lee el texto y uno como que esas palabras como que lo hacen a uno como que llorar, porque uno comprende que no es tan fácil. O sea, ese hombre tuvo que haber llorado durísimo la muerte de sus hijos, que fueron varios. La muerte de sus hijos, pero uno de los que más le dolió fue Absalón, porque se había rebelado, porque no quería que le hicieran daño, y viene este sinvergüenza y le clava una flecha en el pecho. Lo asesinó. Entonces, y Eñapa, como un perro, ahí lo entierra por allá. O sea, el dolor de David fue abrumador. Fue abrumador. Fue abrumador. Tiene que ser algo que le sube a uno por los pies, llega a la cabeza y se le concentra a uno en el pecho. Solo la noticia tiene que ser como que se desgarra algo desde nuestro interior. Yo he escuchado madres llorando cuando pierden a un hijo, cuando lloran desesperadas al escuchar esa noticia tan difícil de que le asesinaron a su hijo. Por eso les digo hoy, se sufre. Aún siendo cristianos, nosotros no estamos exentos de sufrir en medio de las adversidades que nos pasan. Y por eso otro ejemplo es José, un niño tan bueno que Dios le tenía una promesa tan grande. ¿Cómo es que él padece todo eso? La traición de sus hermanos, el intento de asesinato. Él no podía asimilar. Él duró muchos años dando vueltas en el mundo, todo conforme a la soberanía de Dios. Eso es muy real. Pero para entender ese dolor, o sea, ¿cómo lo entiende uno siendo niño ser traicionado por sus hermanos? O sea, tuvieron que pasar muchísimos años, hermanos. Tuvieron que pasar muchísimos años. Pero ¿a qué voy con esto? Al final Dios se glorificó y cumplió todo lo que Él ya tenía predestinado para esta familia. Y al final se gozaron durísimo. El abrazo de José con Jacob, eso fue uno de los abrazos más especiales que hay en la Biblia.
y ellos volvieron a perdonarse, y uno ve que es volver al perdón y cómo esta familia vuelve y se goza por tantos años y vuelve a todo esto, pero ellos tuvieron que padecer. Oiga, muchachos, hermanos, perdón, sufrieron en medio de la adversidad. Sufrieron en medio de la adversidad. Y si no te digo yo, ahí está Ruth, está Noemí, esta mujer moabita que perdió a todos sus hijos, a su esposo, y perdió todo lo que tenía. Pero aún en medio de ese dolor, Dios también se glorificó y terminó siendo también un pariente de su familia, terminó siendo del linaje del Mesías. Noemí, Ruth, siendo moabita, Dios la usó para que esta mujer volviera a ser restablecida. Entonces, aún en medio del dolor, nosotros como soldados tenemos que entender de que estamos batallando no contra la vida. Eso no quiere decir eso, no, que se me va. La vida como una batalla, o sea, en la vida hay batallas que enfrentar, y tenemos que entender de que uno, no podemos abandonar, dos, vamos a sufrir adversidades. Recuerden, por más cristianos que seamos, después de aceptar al Señor, se nos vienen muchas cosas, tanto buenas de bendición y de protección, pero también el enemigo va a estar acechando, buscando la destrucción, para que lo tengamos presente. Un verdadero soldado también llora en tiempos de dolor y dificultad. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Un verdadero soldado también llora en tiempos de dolor y de dificultad, sea por lo que nos está pasando, pero también por los errores que cometemos. David, después de su pecado con Betsabé y el asesinato del esposo de esta mujer, David experimentó un profundo quebrantamiento de su corazón cuando el profeta Natán lo confrontó de su pecado, hermanos. El rey reconoció lo que había hecho, se arrepintió con mucha sinceridad, pero hermanos, tuvo que sufrir durísimo y lloró amargamente por todo lo que había pasado. Por eso cuando él gritaba a Dios y le pedía que un espíritu noble lo sustente, es porque en ese momento sintió el vacío del pecado, el vacío de lo que había cometido. Y por eso él lloró amargamente buscando de nuevo la presencia del Señor, que Dios perdonara ese pecado. Por eso estuvo en ayuno incluso, llorando amargamente, no había quien lo consolara. ¿Por qué? Por el pecado. Cuando muere el niño, él lo toma como normal, ¿sí me entiendes? Ya Dios le había perdonado, pero era el dolor que sentía de ese pecado que había cometido. Pues por eso vemos en los textos de David cómo este hombre tiene unas consecuencias de esto, pero para eso tuvo que llorar amargamente. Pedro, después de haber negado al Señor, después de haber estado con el Maestro, después de haber caminado junto con él, yendo por tantos lugares, viendo esos milagros, esos prodigios, como el Señor, uno de los más cercanos, como Dios le permite ver tantas cosas que incluso ni los otros discípulos pudieron experimentar. Pedro fue uno de los que caminó sobre el agua, hermanos, uno de los que le cambió el nombre, de los que moldeó su carácter, y aún así en medio de tantas cosas, que creía ser uno de los mejorcitos discípulos que tenía el Señor, pues cometió un error, y el error fue de que negó al Maestro, y por 3 veces. Y cuando el gallo canta, recuerda las palabras del Maestro cuando le dijo: Pedro, esta noche me negarás 3 veces. Esas palabras en Pedro generaron la amargura más grande que le hubiera podido sobrevenir en el mundo. Pedro no volvió a ser el mismo después de que el gallo cantó. Pedro en ese momento colapsó su sistema emocional, sentimental, llamémoslo como le queramos decir. Cuando viene la noticia de que el Maestro estaba muerto, este hombre lloró amargamente, hermanos. Fue amarga la llorada que se pegó Pedro. Y cuando el Maestro resucita, por eso vemos que incluso él, cuando se da cuenta de que el Maestro estaba ahí en la playa, Pedro no era capaz ni de mirarle a los ojos, porque el dolor que sentía era tan grande. ¿Cuántos de nosotros, aun siendo soldados, hemos cometido errores, hemos caído en algún momento de esta historia? Por eso les digo,
Aunque nosotros caigamos, tenemos que levantarnos. Por eso es normal de que podamos llorar a veces por soledad, llorar porque a veces no nos comprenden, llorar porque a veces pareciera que estuviéramos solos, pareciera que fuéramos soldados que estuviéramos batallando en contra de nosotros mismos, porque uno cuando es cristiano uno se da cuenta de que muchas veces los que más atacan son los mismos cristianos, y uno dice, pero ¿por qué pasa esto en la historia? Es porque es normal. Por eso cuando una persona cree en Cristo y la familia no, los primeros que se levantan son los que están en la familia, hermanos. Pero ¿de qué se trata esto? Que tenemos que avanzar, y es normal de que salgan lágrimas, es normal de que nos señalen, es normal de que haya dolor, es normal de que no sea fácil, pero tenemos que continuar. No podemos parar, no podemos volver atrás. 4. Ríe con gozo en las victorias de Dios. A mí me llama mucho la atención cuando Pablo estaba en Filipo. Él cuando caminaba por allí fue el mismo Espíritu Santo de Dios el que le dijo por dónde tenían que ir. Ellos querían emprender, él estaba con Silas, querían irse por otro lugar, pero en ese momento el Espíritu le dice, no es por ahí, quiero que vayan hacia otro lugar. En ese momento se encuentran con esta mujer que adivinaba el futuro, adivinaba todo, y dice, estos hombres son varones de Dios. Cuando Pedro ya estaba desesperado, pues reprende al demonio que tenía en posesión, el espíritu que tenía en posesión a esta joven. Inmediatamente dice de que el amo de esta mujer que le sacaba dinero por las adivinanzas que hacía, pues inmediatamente los señaló y generó una tremenda revuelta con la ciudad de Filipo, ocasionando a que a Pablo lo azotaran junto con Silas más de 40 veces y a su misma vez los metieran en el calabozo más profundo. Pero en medio de todo eso, Pablo y Silas tenían muy claro algo, de que ellos no estaban ahí por casualidad, de que habían sido guiados por el Espíritu Santo, de que su vida estaba en las manos de Dios, de que no era casualidad los azotes, de que tenían que gozarse porque estaban siendo partícipes de los mismos azotes de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual ellos empezaron a exaltar el nombre de Dios en medio de la cárcel, en medio de la oscuridad, en medio de la noche, en medio de estar sin casi desnudos, con ataduras, con cadenas en las manos, en los pies, en lo más profundo. Ahí empezaron a cantar, donde acontece algo sobrenatural. Dice la escritura de que los cerrojos se cayeron de sus manos al momento de que la cárcel empezó a temblar y una luz llegó a ese lugar. Asimismo pasa. ¿Por qué? Porque nosotros nos gozamos también en las victorias de Dios. Dígame si ustedes no sintieron gozo el día que estuvieron orando por mi vida y que llamaron y dijeron, ya abrió los ojos y ya habla. Hermano, es una alegría muy bonita cuando uno ve de que Dios sana a una persona, de que Dios escucha las oraciones, de que Dios en medio de las lágrimas escucha. Entonces uno se goza de eso, porque cuando uno escucha ese comentario de que ya le llegaron los papeles, de que ya se casó, de que tal cosa, y que uno viene orando por eso, yo me lleno de gozo. Yo me lleno de gozo cuando escuché que Ernei ya, que Alejandro ya, que ya tienen papeles, que entonces que cuando salieron de la cárcel, yo me gozo tremendamente porque venimos orando por eso, y Dios casi que en nuestro corazón nos da como esa sensación de que eso se va a cumplir. Entonces se llena uno de gozo cuando uno todo eso, ¿verdad? Entonces hay una canción que me gusta mucho, pero esta canción no fue compuesta. Me gozaré en Jehová, me gozaré. Esta canción no fue compuesta por por esta agrupación, sino que realmente fue del salmista David. David en el Salmo 126 versículo 2 dice lo siguiente: entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de canción. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Él se gozaba, ¿verdad? Al saber de que las naciones gritaban de lo que Dios estaba haciendo en esa época. Porque asimismo nosotros nos gozamos. ¿Sabe por qué nos gozamos nosotros? Porque Dios, la gente se da de cuenta de que esta familia, Dios la sacó de la pobreza, a la riqueza, de la esclavitud, a la sanidad y a la salvación y a la libertad. Y no solamente para eso, sino para ser como punta de lanza entre las naciones. Si no lo creemos, entonces ¿para dónde vamos? Es que Dios nos sacó de la esclavitud, hermanos.
¿Para qué vamos a volver ahí? No somos de los que volvemos atrás. Por eso el que esté por ahí titubeando, pues levántese ya, porque no es tiempo de estar para atrás. Por eso les quiero decir, número 5, un verdadero soldado no vuelve atrás. Lucas dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Esa persona no es apta para el reino de Dios. El que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Tenemos que seguir adelante. Hermano, con defectos, sin lo que sea, pero camine hacia adelante, no hacia atrás, no vuelva al pasado, no sea como el perro que vuelve al vómito. Tenemos que seguir adelante. 6. Cae y se levanta. Un verdadero soldado entiende que aunque caiga, porque es normal, es que puede caer en el camino. ¿Quién está libre de que caiga en el camino? ¿Quién? Levánteme la mano. Bueno, todos podemos caer, pero lo que sí es cierto es que no nos podemos quedar ahí. Tenemos que levantarnos. Proverbios 24:16 dice, porque el justo cae 7 veces y se levanta otra vez, pero los impíos caerán en el mal y ahí quedarán. Son los impíos los que quedan ahí. Nosotros los hijos de Dios, si te caes, pues te levantas. Tienes que levantarte, vuelve y levántate. Pedro, él cayó en medio de negar al maestro, pero cuando se levantó, hermanos, cuando el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? En ese momento cuando Pedro lo acepta, ¿sabe? Él dijo, no lo mencionó literalmente. Él dijo, te quiero, maestro. Pero cuando tuvo la oportunidad de mostrarlo con su vida, demostró que lo amaba. Y por eso de ahí en adelante Pedro, Dios lo utilizó hasta con la sombra sanaba. Porque con su vida demostró de que te amo hasta la muerte. Y por eso no soy digno de morir como mi Señor. Crucifíqueme al revés entonces. Mi petición fue concedida. Hermanos, el que se cae se tiene que levantar como sea, porque el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hay algo que tenemos que tener presentes. Cuando un ejército sale a la batalla, si la vida es como una batalla, tenemos que batallar en esta vida. Tenemos que tener presente de que como soldados vamos hacia una guerra. Pero también tenemos que tener confianza en la victoria divina. Como es de bueno ser del grupo de soldados que ganan, no. De los que ganaron la guerra. De los que levantan el sombrero con victoria, gozándose. Hermano, nosotros tenemos que tener confianza en la victoria que Cristo hizo en la cruz. Porque despojándose de todo lo que tenía, se entregó hasta lo sumo por completo. Entregó todo por nosotros. Volviéndose hombre, se humilló hasta lo sumo. Pero saben, tenemos que tener confianza en su victoria, porque Él despojó a los principados, a las potestades, a todos los despojó y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Lo que quiere decir es que el Señor es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que todo lo puede, el único que puede hacer lo imposible posible. Tenemos que confiar en su victoria. Por eso Pablo le decía a las personas de Filipo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dice esto es porque estaba herido, hermano. Es porque estaba herido. Hermano, esto no es normal. Escuchen lo que le estoy diciendo. Porque todo lo puedo. No es porque estaba ahí gozándose en una hamaca tomando gaseosa Coca-Cola con un pan. No, hermanos, estaba herido. Estaba siendo perseguido. Atribulado, estaba mal humanamente hablando. Pero sus palabras eran, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno mira hacia una meta, uno no puede estar desviándose ni con lo que dice. Uno tiene que estar concentrado incluso con lo que sale de mi boca. Tiene que ir en pos de ese lugar. Por eso si tú quieres algo, no digas lo contrario, hermanos. Tú tienes que declarar por fe lo que Dios va a hacer. Y por eso este año será un año de bendición para tu vida, para tu familia y todo lo que emprendas. No digas lo contrario. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo, ¿por qué dice esto?
porque padeció naufragio, azotes, persecuciones, incluso hasta la muerte, dicen unos eruditos, pero no se sabe. Lo que sí es cierto es que lo apedrearon un montón de personas, mucha sangre salió de él, muchas heridas se formaron en su cuerpo, laceraduras, sangre fue derramada de su cuerpo. Ya cuando lo vieron muerto, usted sabe que es para que vean muerto una persona cuando es apedreada con piedras de este tamaño. Lo vieron muerto, hermanos. Es porque mucha sangre pasó. Y cuando este hombre vuelve y Dios lo levanta milagrosamente, dice que yo estuve en el tercer cielo. Yo no sé fue la descalabrada, hermanos, pero lo que sí es cierto es que Dios le reveló cosas grandes e inefables. Es que Dios le reveló para dónde tenía que apuntar. Y por eso cuando Él dice, antes ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados me podrán separar. El amor de Cristo. No me pueden separar. No me pueden separar. Por eso todo lo que haga, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Amén. Entonces, ¿cuál es mi exhortación en esta hora? Hermanos, tenemos que perseverar. Discúlpame por decir tanto hermanos. Tenemos que perseverar, porque bienaventurado el hombre que soporta la tentación, le decía Santiago en su carta, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Y asimismo, ¿cuál es la tentación o la prueba que estamos enfrentando? En esta vida estamos en muchas pruebas, pero para recibir la corona de la vida, hermanos, tenemos que luchar durísimo, porque no es fácil. Entonces, la exhortación es a perseverar hasta el final. Buscar la fortaleza en Dios, como lo hizo el salmista David. Jehová, roca mía y castillo mío, mi Dios, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Salmos de los más lindos que hay en la Biblia. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Por eso les digo, un verdadero soldado no abandona, sufre, llora, ríe, no vuelve atrás, cae y se levanta. Confianza plena en la victoria del Señor. Amén. Por eso también les digo, por eso debemos de estar vestidos con toda la armadura del Señor, para poder soportar el día malo, para poder soportar en todos estos días que se nos vienen, porque no es fácil. Porque si vemos bíblicamente, lo que se viene no es fácil, porque los días serán acortados, porque habrá más hambruna, porque habrán más variantes del COVID porque habrán más cosas, no importa, hermanos. Por eso tenemos que estar muy enfocados hacia donde vamos, hacia la meta. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Padre, gracias en esta hora por tu gran amor. Señor, en esta hora oramos, bendito Rey, para que tu amor nos inunde, para que podamos perseverar hasta el final, para que esta meta que nos hemos puesto, que es tu meta, Señor, la meta de llegar a la salvación, Señor, llegar hasta ese nivel en el que Pablo decía claramente, he peleado la batalla y he ganado. Asimismo queremos decir palabras el día en el que ya seamos ancianos, si es tu voluntad, y de llegar ahí poder decir, no me avergüenzo de lo que hice, porque paso a paso me arrastré, porque gateé, porque caminé, porque corrí, porque avancé, y porque tú, Señor, al final me diste como alas como las del águila, para seguir avanzando en medio del dolor, para seguir avanzando en medio de la adversidad, para gozarme en medio de lo que vivía, para estar en pie delante de ti, en medio de mis angustiadores. Y como, Señor, como tú eres tan grande, aderezaste mesa delante de nosotros en presencia de los que nos perseguían, y nos gozamos
gozamos en ti y danzamos en tu nombre. Padre, grande y poderoso eres tú, Señor, quien nos llena de fuerzas para la batalla, quien nos alienta y también nos alista para la batalla. Es como un escudo para nosotros, pero también eres nuestro libertador. En ti ponemos nuestra fe, en ti ponemos nuestro enfoque, en ti ponemos nuestra confianza, porque solo en ti, Señor, eres más grande. Nos haces vivir confiados, Señor. Nos despedimos en este momento, Padre Santo, de esta aplicación, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén.